La Habana, Cuba, 24 de diciembre de 1867. En la hacienda San Benito, la familia del coronel Teodoro Montero se prepara para la cena de Navidad. Ellos no saben que María, la esclava de la cocina, está derritiendo manteca de puerco en una enorme olla de hierro. Pero no es para cocinar. En pocas horas, 4 hombres estarían muertos, hervidos como puercos en la manteca que debía freír las empanadas de Navidad. Y todo comenzó con una mentira cruel, contada meses antes. María revuelve la manteca derretida en la olla de hierro, pero sus ojos no están en la comida. Están fijos en la casa grande, donde el coronel y sus 3 hijos beben ron y hacen planes. Planes que ella jamás permitirá que se cumplan. Esta es la historia real de María de la Habana, que transformó una cena de Navidad en la venganza más brutal del Caribe colonial. Si ustedes quieren saber cómo una esclava consiguió matar a 4 hombres, usando solo manteca hirviendo y mucha astucia, quédense hasta el final y comenta desde qué ciudad estás viendo este video y qué hora es. Deja un like y suscríbete al canal para nuevas historias todos los días. La región azucarera de La Habana era el corazón de la riqueza cubana. Sus plantaciones de caña de azúcar, tabaco y yuca alimentaban la colonia y llenaban los bolsillos de los grandes hacendados. La Habana era una de las ciudades más prósperas de la isla. El año de 1867 fue especial. Cuba estaba marcada por los rumores de cambios en la esclavitud, lo que dejaba a los hacendados nerviosos. Era un período de tensión entre señores y cautivos. La hacienda San Benito pertenecía al coronel Teodoro Montero, uno de los hombres más ricos y temidos de La Habana. A los 52 años, controlaba miles de hectáreas de tierra y 150 esclavos, siendo conocido por su crueldad extrema. La propiedad quedaba a varias leguas de la capital, a orillas del río Almendares. La Casa Grande era un caserón colonial de 2 pisos, con pórtico de columnas de madera y un barracón que se extendía por la parte trasera de la propiedad. La familia Montero estaba compuesta por el coronel Teodoro Montero, de 52 años, viudo desde hacía 8. Antonio Montero, el hijo mayor, de 28 años, teniente retirado de la Guerra del Paraguay. Carlos Montero, el hijo del medio, de 25 años, administrador de la hacienda. Y Juan Montero, el más joven, de 22 años, que había estudiado primeras letras en La Habana. Doña Francisca había muerto de fiebre amarilla en 1859, dejando a los 4 hombres solos en la hacienda con poder absoluto sobre las vidas de los esclavos. María tenía 30 años cuando llegó a la hacienda San Benito en marzo de 1867. Había sido comprada por el coronel en una finca quebrada de Güines por 600 ceros reales, un precio alto que reflejaba sus habilidades en la cocina. Alta, fuerte, con las manos encallecidas por años de trabajar entre ollas y hornos. María era hija de una cocinera esclava famosa en la región. Su madre le había enseñado todos los secretos de la culinaria criolla y de las comidas festivas. María sabía preparar de todo en la cocina: ajiaco, fricasé, tasajo, dulces de coco y todos los platos tradicionales de las festividades. También conocía las hierbas del monte para infusiones y remedios, como era común entre las mujeres esclavas. Pero su conocimiento más peligroso era sobre el comportamiento de la manteca de puerco cuando se calentaba. Sabía exactamente cuántos troncos colocar en el fuego, cuánto tiempo esperar y cuál era el punto preciso para cada tipo de fritura. Al 5.º día en la hacienda, María presenció una escena que lo cambiaría todo. Joaquín, un muchacho de 15 años, había derramado una jícara de harina mientras ayudaba en la cocina. «¡Negro desgraciado!», gritó Teodoro. «Átenlo al cepo, denle 50 azotes y déjenlo 3 días solo con agua para que aprenda a tener cuidado». María vio al muchacho ser azotado hasta sangrar. Esa noche
Joaquín murió en el barracón a causa de las heridas. Fue enterrado sin ceremonia en una fosa poco profunda detrás del cañaveral. Algunas semanas después de la muerte de Joaquín, María encontró al coronel borracho en el portal. En una conversación que jamás olvidaría, Teodoro dijo algo que sellaría su destino y el de sus hijos. «¿Sabes, María?», dijo con voz pastosa por el ron. «Cocinas igual que mi madre cocinaba. Si sigues así, quién sabe, quizá te dé la carta de libertad en Navidad. ¿No sería un buen regalo?». María sintió que el corazón le saltaba en el pecho. La libertad después de 30 años de cautiverio, finalmente la oportunidad de ser libre. «¿De verdad, señor?», preguntó ella, apenas pudiendo ocultar la esperanza en la voz. «Claro, negra. Vales más en la cocina que 10 esclavos en el campo. ¿Te trato bien o no?». Durante todo el segundo semestre de 1867, María trabajó con ánimo renovado. Se levantaba antes de que cantara el gallo para preparar el café. Pasaba el día entero en la cocina y solo descansaba después de que la familia cenara. Se esmeraba en los platos preferidos del coronel, inventaba recetas nuevas y mantenía la casa grande, siempre impregnada con el aroma de la cocina criolla. En octubre, Teodoro repitió la promesa delante de sus hijos. «Esta negra de aquí», dijo señalando a María, «va a ganar la libertad en Navidad. Cocina como un ángel». Los 3 hijos asintieron, elogiando las habilidades de María. Ella empezó a soñar con su vida como mujer libre. La Navidad de 1867 sería especial en la hacienda San Benito. Antonio había regresado de la guerra. Juan estaba de vuelta de La Habana y Carlos había conseguido una buena cosecha de caña. María pasó semanas planeando la cena perfecta. Pidió al coronel comprar ingredientes especiales en la ciudad, probó recetas nuevas y preparó todo con el cariño de quien sabía que sería su última cena de Navidad como esclava. Pero el 23 de diciembre, víspera de la Nochebuena, María escuchó una conversación que destrozó todos sus sueños. Estaba limpiando la sala cuando oyó a Antonio hablando con su padre en el despacho. «Padre, usted no va a dar la libertad a María, ¿verdad? Sería una tontería. Vale una fortuna. Y con esos rumores de cambios en la esclavitud, es mejor no soltar a nadie». «Claro que no, hijo mío», rió Teodoro. «Solo le dije eso para que se esforzara más. Estas negras creen en cualquier palabra». María sintió algo romperse dentro del pecho. Meses de trabajo doble, meses soñando con la libertad. Todo había sido mentira. Esa noche, acostada en su jergón del barracón, María tomó una decisión que cambiaría la historia de la hacienda San Benito para siempre. Si ellos creían que podían jugar con los sueños de una persona, iban a aprender que algunas bromas cuestan la vida. La Nochebuena de 1867 sería recordada para siempre en La Habana, pero no por los motivos que el coronel Teodoro imaginaba. María no pegó un ojo en la noche del 23 al 24. Acostada en el jergón, escuchaba los ronquidos de los otros esclavos y planeaba cada paso de lo que haría en las próximas horas. Conocía perfectamente la rutina de la casa grande. El coronel se levantaba siempre al amanecer para tomar café. Los hijos bajaban después y la familia se reunía en el portal al final de la tarde para beber ron antes de la cena. Pero en Navidad la rutina cambiaba. Irían a la villa para la misa del gallo y volverían alrededor de las 8 de la noche para la cena. María tendría una hora para ejecutar su plan. María sabía cosas que los señores ignoraban. Durante años trabajando en la cocina, había observado cómo se comportaba la manteca de puerco cuando se derretía a fuego alto. Era común usar grandes ollas de hierro para hacer frituras en cantidad durante las fiestas. María ya había preparado comida para celebraciones que alimentaban a decenas de personas y conocía exactamente el punto en que la manteca se volvía mortal. Manteca derretida a fuego fuerte no solo quema, se adhiere a la piel,
como pegamento caliente, y sigue quemando incluso después de apartar a la persona del fuego. María había visto accidentes en la cocina y conocía el poder destructivo de aquel líquido dorado. Durante toda la madrugada, María calculó su plan. No sería solo una muerte, sería una lección. Ellos habían jugado con su esperanza durante meses. Entonces, ella jugaría con la vida de ellos durante algunos minutos. La manteca hirviendo sería perfecta, rápida, definitiva y simbólicamente apropiada. Vivían de la grasa del trabajo esclavo, entonces morirían en la grasa hirviendo. María despertó antes de la aurora, como siempre, pero en aquel 24 de diciembre, cada movimiento tenía un propósito distinto. Estaba serena, enfocada y decidida. Comenzó los preparativos de la cena como si fuera un día normal. Sazonó el pollo, preparó la yuca con mojo, hizo los dulces, pero al mismo tiempo empezó a derretir la manteca que usaría para freír las empanadas. María colocó 3 grandes calderos de hierro en el fogón de leña y comenzó a derretir la manteca de cerdo. Cada caldero tenía capacidad para un cubo de manteca, suficiente para lo que ella planeaba. El secreto estaba en el fuego, demasiado bajo, y las víctimas podrían escapar. Demasiado alto, y la manteca prendería fuego antes de la hora. María conocía el punto exacto, cuando la manteca comenzaba a formar pequeñas burbujas en la superficie. Durante todo el día mantuvo su máscara habitual. Sonrió cuando los señores la saludaron, respondió «Sí, señor» y «No, señor», como siempre, y trabajó como si fuera simplemente otra Navidad. Pero por dentro sentía una frialdad que nunca había experimentado antes. No era rabia. La rabia es caliente e impulsiva. Era algo más frío y calculado. Era justicia. El coronel y los hijos pasaron el día bebiendo y conversando sobre negocios. Antonio contaba historias de la guerra, Carlos hablaba de los precios del azúcar y Juan comentaba lo que había visto en La Habana. Alrededor de las 5 de la tarde empezaron a arreglarse para ir a la misa del gallo en el pueblo. Como era tradición, toda la familia asistiría a la celebración, dejando apenas a algunos esclavos cuidando la hacienda. María fue llamada por el coronel antes de salir. «Cuando volvamos, quiero encontrar la mesa servida con tus mejores recetas. Será una Navidad especial». «Puede dejarlo, señor», respondió María. «Será una Navidad que nadie olvidará». A las 6 de la tarde, la familia Montero partió hacia el pueblo en una carreta tirada por 2 bueyes. María los observó partir desde la ventana de la cocina, calculando el tiempo que tendría. La misa comenzaba a las 7 y duraba al menos 1 hora. Después, como era costumbre, la familia visitaría a algunos conocidos para saludarlos por la Navidad. Volverían entre las 8 y las 9 de la noche. María tenía aproximadamente 3 horas para sus preparativos finales. Con la familia fuera, intensificó el fuego debajo de los calderos. La manteca comenzó a burbujear suavemente. Estaba casi en el punto ideal. Organizó la cocina de forma que pudiera manejar todos los calderos con facilidad y separó algunos trapos y cuerdas que podría necesitar para sujetar a las víctimas, si fuese necesario. Hacia las 7, María arregló la mesa del comedor. Usó la mejor loza de barro de la familia, los cubiertos que doña Francisca había dejado y los manteles bordados reservados para ocasiones especiales. Colocó velas de cebo, algunos ramos floridos y preparó la mesa como si realmente fuera una celebración. En algunos aspectos lo era, la celebración de su venganza. A las 7:30, María hizo la prueba de la manteca. Lanzó un trozo de pan en uno de los calderos y desapareció en segundos en una explosión de burbujas furiosas. La manteca estaba perfecta, lo bastante caliente para matar rápidamente, pero no tan caliente como para prenderse fuego sola. María sonrió por primera vez en meses, una sonrisa helada que asustaría a cualquiera que la viera.
A las 8:30 de la noche, escuchó el ruido de las ruedas de la carreta en el camino de tierra que llevaba a la casa grande. La familia estaba de regreso. Ella se posicionó en la cocina al lado de los calderos humeantes. Llevaba puesto el vestido más viejo que tenía. No quería que las salpicaduras de manteca arruinaran ropa mejor. El corazón le latía despacio, controlado. La esperanza destruida sería vengada en unos minutos. La Nochebuena de 1867 estaba a punto de entrar en la historia. María sabía que los hombres siempre venían a la cocina antes de la cena para fiscalizar lo que ella había preparado. Era una costumbre del coronel verificar si todo estaba a su gusto. Hoy, esa costumbre le costaría la vida a él y a sus 3 hijos. Estaba lista. 4 hombres volvían a casa, pensando que iban a cenar y celebrar la Navidad. No tenían idea de que una mujer con el corazón roto y sed de justicia los esperaba en la cocina con 3 calderos de manteca hirviendo. El ruido de las ruedas sobre la tierra batida resonó por la hacienda San Sebastián. María escuchó las voces alegres de la familia Montero acercándose. Venían cantando una canción que habían escuchado en la misa. ¡María! ¡María!, gritó el coronel apenas entró. ¿Dónde estás, negra? Estamos muriendo de hambre. Ya voy, señor, respondió ella desde la cocina, removiendo la manteca una última vez. Las burbujitas doradas danzaban en la superficie como pequeñas estrellas de muerte. La familia entró en la casa con el clima festivo. Antonio contaba sobre las personas que había encontrado en el pueblo. Carlos se quejaba del cura que había hablado demasiado y Juan saludaba a los esclavos que veía por el camino. «¡Qué buen olor viene de la cocina!», dijo Antonio quitándose el saco. «Parece que nuestra María se esmeró de verdad». «Claro que se esmeró», respondió el coronel. «Le prometí darle la libertad. Ha estado trabajando el doble desde hace meses». Todos rieron de la supuesta generosidad del padre, sin sospechar que María había escuchado cada palabra de la cruel conversación del día anterior. Ella apareció en la sala con una sonrisa que no llegaba a los ojos. «Señor, la cena está casi lista, pero antes de servir, los señores no quieren probar las empanadas. Quedaron deliciosas, acaban de salir de la manteca». El coronel se animó de inmediato. Las empanadas de María eran famosas en toda la región. Se había jactado de ellas ante varias personas en la misa. «¡Claro que queremos! Vamos, muchachos, van a ver qué empanada es esta». Los 4 hombres siguieron a María hasta la cocina, conversando sobre la misa y los planes para el día siguiente. Ninguno prestó atención al hecho de que ella cerró la puerta de la cocina después de que entraron. La cocina estaba caliente y perfumada, iluminada por el fuego del fogón de leña y por las llamas que calentaban los calderos de manteca. El ambiente tenía un aire casi sagrado, como un templo donde un ritual importante estaba a punto de ocurrir. «¡Qué calor aquí dentro!», comentó Carlos aflojándose la camisa. «¿Desde qué hora estás trabajando, María?» «Desde muy temprano, señor Carlos. Quería que todo quedara perfecto para la Navidad de los señores». María se posicionó entre los hombres y la puerta. Los 3 calderos de manteca hirviendo estaban detrás de ella, burbujeando suavemente. «Las empanadas ya están listas», dijo señalando una batea al lado del fogón. «Pero déjenme calentar un poco más de manteca para hacer algunas frescas para los señores». El coronel se acercó a los calderos curioso. «¡Caramba, María! ¿Cuánta manteca has derretido? Parece que vas a freír un buey entero». «Es que pensé en hacer bastante, señor. Usted siempre dice que es mejor que sobre a que falte». Mientras observaban la manteca, Juan hizo un comentario que confirmó a María que había tomado la decisión correcta. «Padre, ¿usted realmente está pensando en dar la libertad a María? Con toda esta conversación sobre cambiar la esclavitud, ¿no sería mejor venderla mientras todavía vale algo?» Antonio estuvo de acuerdo. «Juan tiene razón. Una cocinera así vale por lo menos un buen dinero. Sería una tontería regalarla». Carlos completó. «Además,
Si le da la libertad a una, las otras también lo van a querer. Será un desastre. El coronel rió fuerte, como si la conversación fuera una broma entre amigos. Tranquilos, muchachos. Nunca pensé en darle la libertad a esa negra. Solo dije eso para que trabajara mejor. Estas esclavas son como niños. Uno promete cualquier tontería y ellas lo creen. Muy listo, padre, dijo Antonio. Así trabaja el doble sin costar nada. María escuchó todo en silencio, removiendo la manteca con una cuchara de palo. Su expresión no cambió, pero por dentro sintió apagarse la última chispa de compasión. Señor Teodoro, dijo María con voz serena, ¿puede acercarse un poco más para ver si la manteca está en su punto? Usted entiende de esas cosas, ¿no? Halagado, el coronel se acercó todavía más al primer caldero. Estaba ahora a menos de un brazo de la manteca mortal, observando las burbujas que parecían pequeñas joyas doradas. Está perfecta, María. Esa manteca está en el punto exacto para... No terminó la frase. Con un movimiento rápido y certero, María empujó al coronel Teodoro directamente dentro del primer caldero de manteca hirviendo. El grito que soltó resonó por la casa grande como el bramido de un animal en el matadero. La manteca se pegó a su piel como miel ardiente, continuando a quemar incluso cuando intentó salir del caldero. Teodoro cayó al suelo retorciéndose, pero ya era tarde. La manteca había penetrado en la ropa, en el cabello, en la piel. En pocos segundos estaba irreconociblemente quemado. Los tres hijos se quedaron paralizados por segundos cruciales, intentando entender lo que estaba ocurriendo. Antonio fue el primero en reaccionar. ¿Qué demonios? María, ¿qué has hecho? Pero cuando intentó correr hacia la puerta, descubrió que ella ya se había posicionado entre ellos y la salida, sosteniendo una olla más pequeña llena de manteca hirviendo. «Ustedes no van a ningún lado», dijo con una calma aterradora. «La conversación aún no ha terminado». El coronel Teodoro agonizaba en el suelo de su propia cocina, quemado por la manteca que debía haber frito las empanadas de Navidad. Pero María todavía tenía 3 blancos frente a ella y ninguno saldría vivo de la hacienda San Sebastián aquella noche. La venganza más brutal de la Cuba colonial apenas había comenzado. Antonio, veterano de las guerras, había visto morir a hombres de múltiples formas en el campo de batalla, pero jamás había presenciado algo como la agonía de su propio padre, retorciéndose en el suelo mientras la manteca devoraba su carne. «María, por el amor de Dios», gritó, «déjanos socorrer a mi padre, todavía está vivo». «Ya no», respondió ella con frialdad. «Y si lo estuviera, no serviría de nada. Una manteca tan caliente no perdona». El coronel Teodoro había dejado de moverse. Sus ojos seguían abiertos, pero la vida ya se había marchado. El olor de carne quemada se mezclaba con el aroma de los dulces de Navidad en una combinación nauseabunda. Carlos, el hijo del medio, intentó correr hacia la puerta de la cocina. Era más joven y ágil que sus hermanos y pensó que podría pasar por delante de María antes de que reaccionara. Estaba equivocado. Ella arrojó el contenido de la olla pequeña directamente en su pecho. Carlos gritó y tropezó hacia atrás, golpeando contra la pared de la cocina. La manteca había atravesado su camisa y se pegó a la piel como una segunda piel de fuego. ¡Maldita!, berreó Carlos, intentando arrancarse la camisa. «¡Vas a morir por esto!». «Quienes van a morir aquí son ustedes», respondió María, tomando un cucharón lleno de manteca del segundo caldero. «Y lo harán despacio, como murió mi pueblo en manos de su familia». Carlos intentó lanzarse al suelo y rodar para apagar la manteca, pero descubrió que eso solo extendía el líquido caliente por más partes de su cuerpo. La manteca, a diferencia del agua, no se evaporaba. Continuaba quemando hasta consumir todo lo que encontraba. En pocos minutos estaba en una situación tan desesperada como la de su padre. La diferencia era que tardó más en morir, dando tiempo a sus hermanos de escuchar cada gemido de dolor. Juan, el menor,
Era el más astuto de los tres. Intentó usar la palabra para convencer a María de detenerse. Escucha bien, María, ya mataste a mi padre y a mi hermano. Si paras ahora, te prometo que no voy a denunciarte. Puedes tomar un caballo y huir muy lejos. Nadie sabrá que fuiste tú. María dejó de remover la manteca y lo miró directo a los ojos. Por un momento, él creyó que la había convencido. Señor Juan, dijo lentamente, ¿se acuerda de lo que dijo de Joaquín cuando murió? Juan frunció el ceño intentando recordar. ¿Joaquín? ¿Qué Joaquín? El muchacho de 15 años que murió después de recibir una paliza por haber derramado harina. Usted dijo que fue una pérdida pequeña y que un negro que muere joven no da mucho trabajo. ¿Lo recuerda? Juan sí lo recordó. Había sido unos días después de la muerte del chico y realmente había hecho ese comentario durante la cena. Para él había sido solo una observación sobre la economía de la hacienda. Para María, que lo escuchó desde la cocina, fueron palabras que sellaron su destino. Yo no quise decir eso, tartamudeó Juan. Sí quiso, lo cortó ella, y ahora le voy a mostrar lo que es una pérdida pequeña. Juan intentó correr hacia el otro lado de la cocina, pero María estaba preparada. Volcó el segundo caldero entero en su dirección, creando una ola de manteca hirviendo que lo cubrió de la cintura para abajo. El grito de Juan fue aún más alto que el de sus hermanos. Siendo más joven, tenía más energía para luchar contra el dolor. Consiguió mantenerse de pie por casi un minuto antes de desplomarse al lado del cuerpo de su padre. Antonio estaba acorralado en un rincón de la cocina, observando los cuerpos de su padre y de sus dos hermanos. Como militar, había desarrollado un instinto de supervivencia que le impedía caer en pánico completo. María, dijo controlando la voz, ya lograste lo que querías. Mataste a 3 personas de mi familia, pero si me matas a mí también, no quedará nadie para contar tu versión de la historia. María sonrió, la primera sonrisa genuina que había dado en meses. Señor Antonio, ¿quién dijo que quiero que alguien cuente mi versión? La historia que quería contar ya fue contada. 3 hombres murieron, sabiendo exactamente por qué estaban muriendo. ¿Creen ustedes que un esclavo no tiene memoria, no tiene sentimiento, no tiene dignidad? Piensan que pueden prometer cualquier cosa y después reírse de nosotros porque somos solo propiedad. María se acercó a Antonio con el tercer caldero en las manos. Pero yo voy a enseñarles que un esclavo también tiene corazón. Y cuando se rompe el corazón de una persona, a veces esa persona rompe otras cosas a cambio. Antonio intentó defenderse usando un taburete, pero ella simplemente arrojó todo el contenido del tercer caldero por encima de la madera. La manteca atravesó el taburete como si no existiera. El exteniente del ejército murió de la misma forma que su padre y sus hermanos, quemado por la manteca que debía haber frito las empanadas de la cena de Navidad. Cuando todo terminó, María se sentó en un taburete en medio de la cocina y observó los 4 cuerpos a su alrededor. La campana de la capilla de la hacienda dio 9 campanadas. Toda la ejecución había durado menos de media hora. La cocina estaba destruida, manteca hirviendo esparcida por el suelo, calderos volcados, taburetes rotos y 4 hombres muertos en una nochebuena que debía haber sido de celebración. María no sentía remordimiento, sentía únicamente una paz profunda que no experimentaba hacía meses. La promesa había sido cumplida. No la promesa de libertad que le había sido negada, sino la promesa de justicia que se había hecho a sí misma. Se levantó y empezó a pensar en lo que haría a continuación. Sabía que tenía pocas horas antes de que alguien descubriera los cuerpos. Los demás esclavos dormían en el barracón y solo entrarían a la casa grande en la mañana siguiente. Era hora de ejecutar la segunda parte de su plan, la fuga hacia la libertad que ya nadie podría negarle.
En menos de media hora, María había transformado una cena de Navidad en una ejecución. 4 hombres estaban muertos, pero su historia aún no había terminado. ¿Cómo escaparía? ¿Qué haría con tanta sangre en las manos? ¿Y cuál sería la reacción cuando descubrieran los cuerpos? Sigan escuchando para conocer el final de esta venganza que estremeció a la región de La Habana. María permaneció sentada en la cocina durante casi 1 hora, simplemente respirando y procesando lo que acababa de hacer. El silencio en la casa grande era total. Hasta los grillos parecían haber dejado de cantar. Lentamente, María se levantó y comenzó a organizar la cocina, no por remordimiento ni para ocultar evidencias, sino porque toda una vida de trabajo había creado el hábito de siempre dejar todo limpio después de cocinar. Sabía que tenía hasta el amanecer antes de que alguien descubriera los cuerpos. Los otros esclavos solo entrarían en la casa grande por la mañana para hacer la limpieza. Eso le daba algunas horas para la segunda parte de su plan, la fuga. Fue hasta el cuarto del coronel y tomó todo el dinero que encontró. Unas 50 monedas de plata guardadas en una caja de madera. También agarró algunas piezas de ropa de la difunta doña Francisca que podrían ser útiles. María volvió al barracón una última vez. Despertó discretamente a tía Rosa, una esclava anciana que cuidaba de los niños más pequeños. «Rosa», susurró, «dentro de algunas horas ustedes van a descubrir que el señor y sus hijos murieron. No fue accidente, fue justicia». Rosa la miró con los ojos muy abiertos, pero no hizo preguntas. En el barracón, todos sabían que había cosas de las que era mejor no conocer detalles. «¿Vas a huir, niña?» «Sí, y esta vez nadie vendrá a buscarme». María abrazó a la vieja Rosa y susurró en su oído: «Cuando pregunten, ustedes digan que desaparecí durante la noche. Nadie vio nada, nadie oyó nada». María ensilló el mejor caballo de la hacienda, un alazán que conocía bien porque era ella quien preparaba el trato especial para él. Colocó las provisiones en un lío de tela y montó como había aprendido observando a los hombres de la hacienda. Eran las 2 de la mañana cuando dejó la hacienda San Benito por última vez. No miró hacia atrás. Cabalgó en dirección a La Habana, siguiendo los caminos que conocía por haber ido algunas veces a la ciudad a buscar provisiones especiales. Sabía que en una ciudad grande sería más fácil esconderse y empezar una vida nueva. Durante el trayecto, se detuvo en un monte y quemó la ropa que usaba durante la ejecución. Se vistió con un vestido sencillo que había llevado en el equipaje y se amarró el cabello de manera diferente. Cuando llegara a La Habana, sería una mujer completamente nueva. En la mañana del 25 de diciembre, tía Rosa entró en la casa grande para preparar el desayuno, como siempre hacía cuando María no estaba. Lo que encontró en la cocina la hizo desmayarse en el acto. Los otros esclavos vinieron corriendo al oír el golpe de la caída de Rosa. Al ver la escena, algunos comenzaron a llorar, otros se quedaron en silencio, pero la mayoría sintió una satisfacción secreta que jamás admitiría. El delegado de Guanabacoa, el doctor Luis Gonzaga, llegó a la hacienda alrededor de las 10 de la mañana. Era un hombre experimentado, pero nunca había visto una escena de crimen tan brutal. «¿Qué demonios pasó aquí?», preguntó al mayoral. «Parece que se volcaron los tachos de manteca, doctor. Tal vez fue algún accidente». «¿Accidente? De ninguna manera», interrumpió el delegado. «Nadie muere quemado así por accidente. Alguien hizo esto a propósito». Cuando descubrieron que María había desaparecido durante la noche junto con un caballo y dinero, la conclusión fue obvia. «Fue la cocinera», dijo el delegado. «Ella mató a toda la familia y huyó. Organicen una batida. Quiero a esa negra capturada». Pero María ya tenía 8 horas de ventaja, conocía los caminos y llevaba dinero suficiente para conseguir ayuda en el trayecto. Las búsquedas duraron semanas, pero nunca fue encontrada.
María llegó a La Habana el 27 de diciembre, después de 3 días de viaje cuidadoso. La ciudad hervía con el movimiento de fin de año, lo que facilitó su llegada inadvertida. Se instaló en una casa de inquilinato en el barrio de La Salud, presentándose como María de la Concepción, una mujer libre que había trabajado en una hacienda y ahora buscaba empleo en la ciudad. María consiguió trabajo en una casa de familia en el barrio de La Habana Vieja. Los patrones, doña Antonia y don Manuel, necesitaban una cocinera experimentada y quedaron impresionados con sus habilidades. ¿Dónde aprendiste a cocinar así?, preguntó doña Antonia después de probar el primer almuerzo de María. En la hacienda donde trabajaba, señora, respondió ella. Cocinaba para la familia del patrón durante muchos años. ¿Y por qué saliste de allí? María la miró directamente a los ojos. El patrón murió, sí, y la familia se acabó. Una semana después de la llegada de María, las noticias sobre la masacre de la hacienda San Benito comenzaron a circular por los periódicos de La Habana. El Diario de la Marina publicó un artículo en primera página. Crimen brutal en las afueras, familia asesinada por esclava. María leyó la noticia en la casa de sus patrones y no demostró reacción. Por dentro sintió una profunda satisfacción al ver que su historia estaba siendo contada. La noticia se propagó por los ingenios de Matanzas como fuego en cañaveral. Era la primera vez que se oía hablar de una esclava que había matado a una familia entera de amos. Algunos hacendados se aterraron y aumentaron la vigilancia sobre los esclavos domésticos. Otros pensaron que era un caso aislado y que no había motivo para preocuparse, pero todos coincidían en una cosa. María había hecho algo que cambiaría para siempre la relación entre amos y esclavos en la región. María había escapado, pero su historia apenas comenzaba a extenderse. La masacre de la Nochebuena de 1867 se convertiría en leyenda, y María del Ingenio se volvería símbolo de resistencia para esclavos de toda Cuba. Dentro de pocos meses, la historia de María se había expandido por todo Matanzas a través de la red invisible de comunicación entre esclavos, vendedores ambulantes, esclavos de jornal y trabajadores que circulaban entre las haciendas llevaban la noticia de propiedad en propiedad. Pero la versión que circulaba en los barracones era muy distinta de la que aparecía en los periódicos. Los periódicos hablaban de crimen bárbaro y salvajismo. Los esclavos contaban la historia de una mujer que había sido engañada con una promesa falsa de libertad. Pronto, los esclavos de Matanzas comenzaron a cantar una tonada que se conoció como la canción de María. María fue a la cocina en la Nochebuena. Calentó manteca en la olla para que el amo se muriera. Oh María, María, mujer de corazón, mostró que el negro también tiene fuerza en la mano. La canción se esparcía de hacienda en hacienda, cantada bajito durante el trabajo o en las reuniones del barracón. La historia de María tuvo un efecto profundo en los esclavos de toda la región. Por primera vez, muchos oyeron hablar de una esclava que se había vengado de sus amos y había conseguido escapar. En las haciendas de la zona, los amos comenzaron a notar cambios sutiles en el comportamiento de los esclavos domésticos. Ellos continuaban trabajando, pero había algo diferente en la mirada, una chispa que no estaba allí antes. Desde que pasó aquella desgracia en la hacienda de Teodoro, comentó el coronel Pereira a su esposa, parece que las negras de la cocina están más atrevidas. Ayer mismo, Benedita me miró con cara fea. Los hacendados de la región estaban cada vez más nerviosos con la popularidad de la historia de María. Algunos prohibieron que se hablara del asunto, otros aumentaron la vigilancia sobre los esclavos domésticos. El marqués de Cárdenas incluso llegó a enviar una carta a otros propietarios alertando sobre el peligro de las ideas peligrosas entre la esclavitud. Muchos patrones empezaron a mirar a sus cocineras con desconfianza, especialmente a la hora de las comidas.
Algunos llegaron al extremo de obligar a otros esclavos a probar la comida antes de comer. En La Habana, María acompañaba el crecimiento de su leyenda con sentimientos confusos. Por un lado, sentía orgullo de haber inspirado a otros esclavos. Por otro, sabía que la fama aumentaba el riesgo de ser descubierta. Cambió de trabajo 2 veces en los primeros meses, siempre con miedo de que alguien hiciera la conexión entre la cocinera competente de la capital y la esclava fugitiva del ingenio. En 1870, 3 años habían pasado desde la noche sangrienta en el ingenio San Sebastián. María, ahora conocida en La Habana como María de la Concepción, había conseguido construir una vida relativamente estable, trabajando para familias de la ciudad. La historia de su venganza continuaba resonando en toda la isla, especialmente después de que comenzaron las discusiones sobre el fin de la esclavitud. La leyenda de María del Ingenio se convirtió en un símbolo poderoso. En septiembre de 1871, María tuvo el mayor susto desde la fuga. Estaba trabajando en la casa del doctor Fernández cuando éste recibió la visita de un conocido de Matanzas. «Fernández», dijo el visitante durante el almuerzo, «usted ya oyó hablar de esa historia terrible que ocurrió en un ingenio de la región. Una esclava mató al patrón y a los 3 hijos en una Nochebuena». María casi dejó caer la bandeja cuando servía el café. Sus manos temblaron levemente, pero consiguió mantener la compostura. «¡Qué cosa horrible!», respondió el doctor Fernández. «Y la esclava fue presa. Nunca la hallaron. Desapareció como humo. Dicen que era bajita y delgada, completamente diferente de su María aquí, que es alta y fuerte». María respiró aliviada. La descripción estaba equivocada, resultado de los años de teléfono descompuesto por los que la historia había pasado. Mientras tanto, en Matanzas, el ingenio San Sebastián había sido abandonado. Después de la muerte de la familia Montero, no aparecieron parientes interesados en quedarse con la propiedad. La casa grande permanecía vacía y los esclavos habían sido vendidos a otros ingenios de la región. Pero la construcción se convirtió en un lugar maldito en la imaginación popular. Decían que en las noches de diciembre todavía se podían escuchar los gritos de los hijos del coronel resonando por la cocina abandonada. En 1872, a los 35 años, María conoció a Benito, un carpintero libre que trabajaba en el puerto de La Habana. Era un hombre gentil, trabajador, que no hacía muchas preguntas sobre el pasado de ella. «María», le dijo una tarde de domingo, «yo sé que usted tiene secretos. Todo el que pasó por la esclavitud los tiene, pero lo que importa es quién es hoy, no quién fue ayer». Se casaron en una ceremonia sencilla en una iglesia de La Habana Vieja y María finalmente sintió que podía tener una vida normal y feliz. En 1873, María dio a luz a una niña que recibió el nombre de Concepción, el mismo nombre que María había adoptado en la capital. A los 36 años, ella finalmente experimentaba la alegría de ser madre. Mirando a su hija recién nacida, María hizo una promesa silenciosa. «Esta niña va a nacer libre, crecer libre y morir libre. Y nunca tendrá que matar a nadie para conquistar su dignidad». La historia de María continuaba creciendo y transformándose. En algunas versiones había matado a 5 hombres, en otras había liberado a todos los esclavos del ingenio. En una versión que circulaba en Camagüey, ella había incendiado la casa grande entera. Cada región adaptaba los detalles a su realidad, pero el núcleo permanecía. Una esclava se había vengado de sus amos y había escapado libre. Los abolicionistas descubrieron en la historia de María una narrativa poderosa para su causa. Intelectuales y políticos reformistas mencionaban casos de violencia desesperada entre esclavos en sus discursos, sin citar a María directamente. María había encontrado la paz, una familia, una vida estable y la certeza de que su hija crecería en una Cuba donde la esclavitud estaba llegando a su fin. Pero su historia
aún reservaba sorpresas. Cuando Concepción cumplió 20 años, en 1893, María decidió contarle la verdad sobre su pasado. Estaban sentadas en el patio de la casa, pelando yuca para la cena, cuando María comenzó a hablar. «Hija, ¿alguna vez te has preguntado por qué sé cocinar tan bien y por qué nunca hablo de mi familia?» Concepción dejó de pelar la yuca y miró a su madre con atención. «Porque antes de que nacieras, tu madre hizo algo que cambió la vida de mucha gente, algo que necesitaba hacerse, pero que no fue fácil de cargar». María contó toda la historia, la promesa mentirosa, la humillación sufrida, la venganza, la fuga y los años viviendo con miedo de ser descubierta. Concepción escuchó todo en silencio. Cuando María terminó de hablar, la hija permaneció callada unos minutos, procesando. Finalmente dijo: «Mamá, usted hizo lo que tenía que hacer. Si no fuera por personas como usted, quizás yo hubiera nacido esclava también». La reacción de la hija trajo a María una paz que ella no sabía que todavía buscaba. María vivió sus últimos años como una mujer respetada en La Habana Vieja. Daba clases de cocina a muchachas recién liberadas, ayudaba a familias necesitadas con comida y participaba de las cofradías religiosas. Benito murió en 1900, víctima de una neumonía. María lo cuidó hasta el final y después pasó a vivir solo con su hija y los 3 nietos que Concepción le había dado. En 1903, a los 66 años, María sintió que estaba llegando la hora de partir. Llamó al sacerdote de la Iglesia del Espíritu Santo, el padre Antonio, y le hizo una confesión que dejó al religioso impactado. «Padre, necesito contarle algo que cargo hace más de 35 años». El padre escuchó todo en silencio. Cuando María terminó, él dijo: «Hija, usted ya pagó por cualquier pecado con años de trabajo honesto y vida dedicada al prójimo. Dios entiende la justicia mejor que nosotros». María del Ingenio murió durmiendo en la madrugada del 24 de diciembre de 1905, exactamente 38 años después de su venganza. Concepción encontró al lado de la cama un papel donde la madre había escrito: «Viví esclava por 30 años y libre por 38. Los años de libertad fueron mejores, pero los de cautiverio me enseñaron el valor de la dignidad. Si hice algo malo, fue por amor a la justicia. Si hice algo bueno, fue por amor a la vida». El funeral de María de la Concepción, como era conocida en La Habana, reunió a cientos de personas en las calles de La Habana Vieja. Estaban presentes exesclavos, trabajadores del puerto, vendedoras y hasta algunas familias para quienes había trabajado. Pocos sabían que estaban enterrando a una de las figuras más importantes de la resistencia esclava en Cuba. Concepción decidió llevar el secreto de su madre a la tumba. Solo ella y sus hijos supieron la verdadera identidad de María. Para el resto del mundo, María del Ingenio permaneció siendo una leyenda. Incluso décadas después de la abolición, la historia de María continuó siendo contada. En los solares de la santería, en las ruedas de rumba, en las conversaciones de taberna, siempre había alguien que conocía una versión de la historia de la esclava que mató a sus amos en la víspera de Navidad. En realidad, muchos documentos de la época habían sido destruidos intencionalmente por las autoridades. La masacre en la hacienda San Benito se había convertido en un símbolo tan poderoso que el gobierno prefirió borrar los registros para evitar que inspirara otras rebeliones. La historia de María influyó en generaciones de artistas y escritores cubanos. Su leyenda apareció en décimas campesinas, fue evocada en cantos populares y dio forma a personajes en novelas sobre la esclavitud. María de La Habana representó algo único en la historia de Cuba. Una mujer esclavizada que no solo resistió a la opresión, sino que se vengó de ella de manera calculada y definitiva. Su historia nos recuerda que detrás de cada cifra sobre la esclavitud
Había personas reales con sueños, esperanzas y una dignidad que ningún sistema pudo destruir por completo. Tal vez nunca sepamos si María existió exactamente como la cuentan las voces del pueblo, pero el hecho de que su leyenda haya sobrevivido por más de 150 años prueba que representaba algo verdadero: el deseo humano universal de justicia, dignidad y libertad. María de La Habana murió en paz, pero su historia sigue viva en la memoria del pueblo cubano. Una mujer que transformó su dolor en fuerza, su humillación en dignidad y su cautiverio en libertad, no solo para ella, sino simbólicamente para todos los oprimidos. Si esta historia les conmovió, compártanla para que más personas conozcan el legado de coraje de la mujer que hirvió a sus verdugos y cambió para siempre la historia de la resistencia en Cuba. ¿Qué opinan ustedes? ¿María hizo justicia o venganza? Dejen su opinión en los comentarios. La historia de María de La Habana, aunque basada en elementos reales de la resistencia esclava en la Cuba colonial, representa más que un relato factual. Es un símbolo poderoso de la lucha contra la opresión y de la búsqueda de la dignidad humana. La región occidental de la isla fue realmente escenario de innumerables rebeliones y actos de resistencia durante el siglo XIX. El período elegido, 1867, marca un momento crucial en que las presiones por la abolición se intensificaban y la insurrección de 1868 estaba a las puertas. La figura de María encarna la experiencia de millones de mujeres esclavizadas que enfrentaron humillaciones, violencias y promesas rotas. Su venganza, aunque extrema, refleja la frustración acumulada de generaciones que vivieron sin derechos ni perspectivas de libertad. Más que una historia de crimen, es una narrativa sobre justicia, resistencia y la capacidad humana de transformar el sufrimiento en acción transformadora.